A ver, muéstrame su Biblia, hermano. Levántela, levántala muy en alto. Manténgala. Muy bien, hermanos. Es, la Biblia es el arma ofensiva del cristiano, hermanos. Y con ella podemos contraatacar a nuestro enemigo, a nuestro adversario. Así que es muy importante, es de suma importancia que cuando usted venga a la iglesia traiga su Biblia, hermanos. Cómprese una Biblia. Si no tiene una, aquí tenemos la librería a buen precio, buenas Biblias de estudios, Biblias personales. Si no está en sus medios adquirir una Biblia, puede hablar con el hermano Rafael y él le puede conseguir una gratis, ¿verdad, hermana Rosita? Pero es de suma importancia, hermanos, que usted traiga la palabra de Dios mientras esté aquí en la iglesia. Amén. ¿Me ayuda a orar, hermanos, por la palabra? Incline su rostro, cierre sus ojitos y mantenga los ojos cerrados, no se distraiga. Oremos por la palabra de Dios. Padre, en esta preciosa noche te damos las gracias porque nos permites estar en este lugar santo. Dios mío, este lugar es santo porque tu presencia está en este lugar, Señor. Señor, gracias porque has establecido este lugar, Padre, en el cual tu pueblo, Señor, nos podemos reunir y glorificar y adorar tu santo nombre. Padre, en este momento te pedimos perdón si te hemos ofendido mientras comenzó este servicio, Padre. Padre, te pedimos perdón si te hemos ofendido con nuestro pensamiento, con nuestras palabras, con una actitud negativa, Señor, o con nuestras acciones. Te pedimos perdón si te hemos faltado el respeto en este momento, Padre. Te pedimos perdón si no te hemos guardado la reverencia que mereces en este momento, Padre. Señor, te pedimos perdón si nuestra adoración no fue genuina en este momento. Padre, enséñanos a adorar como conviene. Señor, enséñanos a adorar en espíritu y en verdad, Señor, para que te complazcas y te compadezcas, Señor, de nuestra alabanza, Señor. Señor, en este momento, Señor, vamos a exponer tu palabra. Tu palabra dice que ella es viva y eficaz. Señor, en esta hora te pido que sea viva y eficaz en nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Puede sentarse, hermano? Puede sentarse. El pastor nos encargó a traer una serie de estudios sobre la persona de Jesucristo. Y para mí es fascinante, es sorprendente, es un deleite hablar de aquel que hace 13 años me perdonó, me salvó, cambió mi corazón, me dio un nuevo corazón, nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a tomar unos 40 minutos, hablar, escuchen, de la persona más importante de la historia, hermanos. Jesucristo es el personaje más impactante de toda la historia de la humanidad, hermanos. No hay un personaje de todas las disciplinas, de todas las academias, de todo el pensamiento, de todo el saber, no hay un personaje en la historia que ha superado en impacto y en influencia más que la persona de Jesucristo. Analicemos rápidamente algunos de ellos, ¿les parece? Empecemos con dos de los líderes religiosos más influyentes en la historia. Empecemos con Gautama Buda. ¿Alguien conoce a Buda? Bien, ¿alguien ha escuchado de Buda? Es el líder y fundador del budismo. Bien, él nace aproximadamente, hermanos, en el año 564 antes de Cristo. Escuchen, antes del 564 antes de Cristo, nadie sabía de la existencia de Buda. No hay en la historia ni ningún dato, ningún registro de que nacería este líder religioso
llamado Buda. Nadie sabía que él fundaría una religión llamada el budismo. Después nos vamos 570 años después de Cristo y nace Mahoma, líder y fundador del Islam. Antes del 570 después de Cristo, no encontramos datos históricos que en el 570 nacería un líder religioso llamado Mahoma. No lo encontramos en ningún libro de historia. Buda nace en el 564 a.C., Mahoma 570 después de Cristo. 1000 años de historia entre ambos líderes, los dos más grandes después de Jesucristo. Pero antes de su nacimiento, ningún dato histórico o profecías acerca de su nacimiento. Veamos dos líderes militares de los más grandes que ha existido en la historia. Alejandro Magno nace en el 356 a.C. Antes del 356 a.C., nadie sabía que nacería un líder militar llamado Alejandro Magno. No hay registros históricos, no hay profecías en la antigüedad que señalan que nacería este líder religioso, este líder militar llamado Alejandro Magno. No hay en la historia, hermanos. Después venimos, transcurso en los años, y en el 1769 nace Napoleón Bonaparte, otro de los grandes líderes militares que ha tenido este mundo. Antes del 1569 nadie sabía, no hay registros históricos, no hay profecías que nacería este líder religioso, hermanos. No lo encontramos. Vayamos a los pensadores más grandes de la historia. Sócrates nace en el 430 a.C., 470 a.C. Antes del 470, pastor, no hay registro histórico, no hay datos, no hay ninguna profecía que nacería este pensador, el más grande de todos los tiempos. No hay ningún dato histórico que nacería. En el 386 a.C. nace Aristóteles, discípulo de Platón, Platón discípulo de Sócrates. No hay ningún dato histórico, hermana María, no hay ninguna profecía que indique que en el futuro nacería este pensador, este filósofo griego llamado Aristóteles. No lo hay. Hermanos, cuando analizamos la vida de Jesucristo, hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento de que nacería un hombre llamado Jesús de Nazaret. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿les parece? 700, 800 años antes de que Jesucristo nacería, ya los profetas del Antiguo Testamento habían hablado, habían profetizado cuándo iban a nacer, cuál iba a ser su nombre, dónde iban a nacer, la aldea en que iban a nacer, el tiempo en que nacería, quiénes iban a ser sus padres, cuál iba a ser su ministerio, cómo iba a morir y cuándo iba a resucitar. Gloria a Dios por eso, hermanos. Es impresionante la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Están listos para estudiar las profecías del Antiguo Testamento? Bien, dice, la promesa, recuerden que Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Delante de Dios. ¿Quién pecó primero, el hombre o la mujer? La mujer. Entonces ustedes son las responsables. Es broma, hermanos. Porque la dejó solita, ¿verdad? Hermano, no deje solita a su esposa. Bien, desobedecieron a Dios y el plan original de Dios fue alterado. Pero Dios que se preocupa más por la vida de nosotros que nosotros mismos, ¿sabían ustedes que Dios se preocupa o está más interesado más en el bienestar de nosotros que nosotros mismos? E inmediatamente soluciona el problema. Me acuerdo de una de las predicaciones del pastor. Nosotros destruimos y Dios construye lo que nosotros destruimos en el pasado, ¿verdad?
Para destruir somos profesionales, somos buenos para destruir, para deshacer, para corromper, etcétera. Y ya Dios viene a arreglar todo lo que nosotros hemos destruido. Bien, la primer mención que encontramos en la Biblia que nacería un Salvador se encuentra en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15. Dice Génesis 3:15, profecía acerca de un Redentor. Y pondré enemistad entre ti y ¿quién? Y la mujer. Entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este texto yo lo he leído muchísimas veces, pero anoche que yo le estaba leyendo, encontré algo que no había yo visto en las otras lecturas anteriores. Noten, hermanos, que aquí Dios le está hablando o se está dirigiendo a la serpiente. Dice, y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, porque si no hubiera dicho entre ti y la serpiente. Pero yo me imagino que Dios tenía a la serpiente de un lado y a Eva de otro lado. Pero esto es muy importante porque Dios no se dirigió con la mujer, sino se dirigió con la serpiente. Dice, pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, Eva. Y entre tu simiente y la simiente suya. Otra vez, por segunda vez, se dirige a la serpiente. Tercera vez, esta te herirá en la cabeza y tú, no a la mujer, y tú la herirás en el calcañar. Ahora, la pregunta es, sabemos que Jesucristo es de la simiente o de la descendencia, ¿verdad? De la mujer. Ahora la pregunta del millón, ¿y dónde está, Aldo, la descendencia de la serpiente? ¿Y cómo traspasaron las dos descendencias después del diluvio? Pero ese es otro tema, hermanos. Entonces, aquí está la primera anunciación. De hecho, este versículo es llamado el protoevangelio, la primera buena noticia de redención. Y aquí, hermanos, Génesis 3:15, subrayo su Biblia este versículo, porque es la primera vez que se anuncia la venida de un Salvador, la venida de un Mesías redentor para solucionar el problema del ser humano, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Alguien dijo en alguna ocasión, ¿cuál es el mayor problema del mundo? ¿O cuál es el mayor problema del ser humano? Bien, si el mayor problema del ser humano hubiera sido la enfermedad, Dios del cielo hubiera mandado a un médico o a un doctor para curar a los enfermos. Pero Dios no mandó ningún médico, ningún doctor del cielo. Si el mayor problema del ser humano hubiera sido las guerras, Dios del cielo hubiera mandado a un líder militar para acabar con las guerras y traer paz al mundo. Dios no mandó un líder militar del cielo. Si el mayor problema del ser humano hubiera sido la economía o la pobreza, Dios del cielo hubiera mandado a un economista y solucionaba el problema de la pobreza. Dios no mandó ningún economista. ¿Qué mandó Dios del cielo? A un Salvador, porque el mayor problema del ser humano es su pecado. Por tanto, está separado de Dios. Su pecado, nuestro pecado, nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Por lo tanto, Dios no mandó ni un líder militar, ni un economista, ni un médico. Dios mandó a un Salvador para salvarnos de la ley, del poder del pecado y de la muerte. Esto, hermanos, la gente de allá afuera no tiene el conocimiento suficiente para
para que Jesús cobre significado en la vida como un salvador. ¿Salvarme de qué? La gente dice afuera. ¿Salvarme de qué? Si yo soy persona buena, etcétera. Pero cuando nosotros nos damos cuenta o estamos conscientes de que somos personas pecadoras y que hemos transgredido las leyes morales de Dios, cobra sentido a Jesús como nuestro Salvador, porque Él nos salva del poder de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, Génesis 3:15, muchísimos siglos de anticipación, ya se anunciaba que vendría un Salvador para salvar a la humanidad de su pecado. Este cumplimiento, esta profecía se cumple en Juan 1:9. Dice Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo ser, a todo hombre, venía a este mundo. ¿Se acuerdan Génesis 3:15? De la simiente de la mujer, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Jesús de Nazaret aparece en el escenario mundial hace más de 2000 años, se cumple esa profecía. Aquella luz verdadera que alumbra a todo ser, venía a este mundo. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Se dan cuenta que el unigénito de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se vistió como uno de nosotros? ¿Se hizo uno de nosotros? Esto, hermanos, es incomprensible para mi pensamiento. ¿Cómo un Dios, una divinidad, puede hacerse hombre? Esto, para los filósofos de la antigüedad, los griegos, esto era absurdo. Que un Dios se hiciera hombre, esto es absurdo, pero para ellos es locura, pero para nosotros es poder de Dios para salvación, hermanos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó, dice el original, y se tabernaculizó, puso su tienda en medio de nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces esta profecía se cumple en la venida de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Número 2, la segunda profecía es que nacería un niño y su nombre sería Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Muy bien, si saben, tienen 10. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, repita conmigo, admirable, ¿qué más? Consejero, ¿qué más? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Imagínense todos los calificativos que tiene Dios. Príncipe de paz. Alguien dijo en alguna ocasión, todas las personas quieren la paz en el mundo, pero nadie quiere al príncipe de paz. Todos quieren que no haya guerras, todos quieren que haya paz en el mundo. Pues acérquense al príncipe de paz. ¿Se dan cuenta? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, Jesús. Escuchen, esta profecía fue dicha 750 años antes de que Jesús naciera. Hermano José, 750 años antes de que Jesús naciera, ya el profeta Isaías anunciaba la venida de un Salvador y su nombre sería Emanuel. Nadie anunció el nacimiento de Sergio 500 años antes de su nacimiento. Ni por la mente se pasaba que nacería Sergio, ¿verdad? 750 años antes de que Jesús naciera, ya el profeta Isaías estaba diciendo que nacería un niño y que su nombre sería Emanuel y que nacería
de una virgen. Es específica la Biblia en su profecía, hermanos. Ahora vamos a ver la confiabilidad de la Biblia. Vamos a ver si la veracidad de la Biblia. Pues este cumplimiento se da en Lucas 2:16. Dice: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. En ese momento, hermano José, se cumple la profecía de Isaías, 750 años antes. Dicha por el profeta, en ese momento se cumplió una de las más de 300 profecías. Dice Lucas 2:25, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y esto es otra de las cosas que me pareció muy importante mientras leía el texto. Note que en estos versículos aparece 3 veces la palabra Espíritu Santo. Escuchen. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. 3 veces se menciona al Espíritu Santo en relación con este personaje que la Biblia le llamaba justo y piadoso. ¿Qué necesita usted para que el Espíritu Santo sea controlado por usted? Ser justo y ser piadoso. Y si usted es justo y piadoso, el Espíritu Santo estará sobre usted y lo guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Este hombre estaba esperando la venida de su Salvador. Y la petición de él fue a Dios que le permitiera ver al Salvador del mundo y después morir en paz. ¿Le cumplió Dios su petición? Sí, ¿verdad? Hermanos, si nosotros tenemos una petición conforme a la voluntad de Dios, Dios nos la concede. Deleítate en Él y Él te concederá las peticiones de su corazón. Yo me imagino que Simeón estaba muy al pendiente en esa época de los niños que nacían en aquella época. Entonces, Simeón examinaba todas las características de los niños que nacían. Y él analizaba, los comparaba con las profecías, el perfil del niño, y decía: este no es. Después analizaba a otro niño, comparaba con las profecías, y tiene rasgos, tiene características, pero no cumple en su totalidad las características del Mesías. Y venía otro niño y examinaba y igualmente no cumplían con las demandas. Pero cuando miró, yo me imagino que cuando miró al niño Jesús, inmediatamente, hermanos, inmediatamente este es el Salvador del mundo. Y este niño salvará al mundo de sus pecados. Imagínense el regocijo de Simeón cuando vio al niño, a Jesús, el Salvador de todo el mundo. Imagínense su regocijo, su fidelidad, su felicidad, hermanos. Para eso vivía Simeón. Deseaba con sus ojos ver al Salvador del mundo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros deseamos ver a nuestro Señor Jesucristo aparecer en gloria en el arrebatamiento? ¿Vivimos para eso, hermanos? ¿Le esperamos con gran regocijo a nuestro Salvador? ¿Deseamos que Él se aparezca en gloria para irnos con Él en el arrebatamiento de la iglesia, hermanos? Seamos como Simeón, vivamos con ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que ya muy pronto se aparecerá en gloria, hermanos, y nos iremos con Él a la eternidad, hermanos. ¿Dónde pertenecemos? ¿Dónde es nuestra morada, nuestra patria, hermanos? Porque aquí somos extranjeros, ¿verdad? Peregrinos. Estamos de pasadita solamente. Vinieron pues. Entonces se cumple esta profecía de que nacería un niño y nacería
un niño y su nombre sería Emmanuel. Tercera profecía, el lugar de su nacimiento. Hay profecías bíblicas en el Antiguo Testamento del lugar específico donde nacería Jesucristo. ¿Cómo se llama el pueblo donde naciste, Sergio? Ciudad Juárez. ¿Verdad que no hay ningún dato histórico? Hace 300, 400 años en el pasado, no hay ningún dato histórico que Sergio nacería en Ciudad Juárez. No hay, por eso les decía al principio, no hay ningún dato histórico o ninguna profecía que señala que Mahoma, que Buda o que todos los líderes del pasado nacerían en tal lugar, aquella época y quiénes iban a ser sus padres. No lo hay, hermanos. Pero en cuanto a la persona de Jesucristo, hay dato específico dónde nacería. ¿Les gustaría saber dónde se encuentra la profecía? ¿Sí les gustaría? Bien. ¿Están tomando notas? Dice Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. 700 años antes de que Jesús naciera, ya el profeta, hermanos, el profeta Miqueas ya estaba anunciando la aldea donde nacería Jesucristo. ¿No es esto impresionante, hermanos? ¿Hay alguna profecía, alguna información histórica donde nacería algún líder de la antigüedad? El cumplimiento lo encontramos en Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació, dice Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea. ¿Dónde nació Jesús? De Judea. En días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora, hay algunos historiadores que niegan la historicidad de Jesús. Algunos dicen Jesús no nació, fue solamente un ser mitológico, un ser creado por la religión, etc. Pero aquí, hermanos, hay un dato histórico y se habla de Herodes el Grande. Entonces, si Herodes el Grande nació, hay evidencia histórica de que hubo un personaje en el pasado llamado Herodes el Grande. Entonces dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y esta profecía se cumple en este versículo. Miqueas decía, de ti, Belén Éfrata, nacerá el que será el Salvador del mundo. Y ahora vemos esta profecía cumplida. Dice el siguiente versículo, entonces Herodes llamó en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Escuchen, esa es la primera vez que yo veo asustado a Herodes. Esta es la primera vez que vemos en la Biblia que se estremecieron los huesos de Herodes, porque nacería el Salvador del mundo. Él sabía, hermanos, que si nacería el rey de los judíos, él sabía que corría peligro su trono y su reinado. Y Herodes sabía, no pueden estar dos reyes al mismo tiempo. O yo soy el rey, o el niño que nacería es el rey. Se estremeció en gran manera porque él sabía que el nacimiento de Jesús vendría a quitar el trono como rey de Israel. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, lo que él hizo, dice, llamó en secreto a los magos, indagó de ellos diligente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, porque los magos les dijeron que en Belén nacería. Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que también yo vaya y le adore. ¿Ustedes creen
que Herodes quería ir a adorar al niño? No, en realidad quería ir a matarlo, porque peligraba su reino. De hecho, asesinó a todos los niños menores de 12 años, ¿se acuerdan? Entonces la intención no era de adorar a Jesús, sino quitarle la vida. Cuarta profecía en el Antiguo Testamento, que nacería de una virgen. Y esta palabra virgen, el original, hace referencia a una doncella entre 14 a 17 años, no más de 18 años. Por tanto, Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Por qué nacería de una virgen? Porque si María hubiera tenido relaciones con José y producto de esa intimidad nacería Jesús el Cristo, Jesús nacería en pecado. Y entonces no tendría la potestad de perdonar nuestros pecados. Jesús tendría que haber concebido de una manera sobrenatural. ¿Cómo nació Jesús? ¿Concebido por quién? Por el Espíritu Santo, hermanos. José no tuvo nada que ver en el alumbramiento o el nacimiento de Jesús. Estaban comprometidos, no estaban casados, estaban comprometidos, pero no tuvo nada que ver José, porque si hubiera tenido algo que ver José, el niño nacería en pecado, ya que el pecado se transmite de generación en generación hasta nuestros días. Por eso tuvo que ser una obra divina, una obra del Espíritu Santo, porque el niño que nacerá concebido por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este cumplimiento se da en Lucas 1:26. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. El nombre de la virgen era, ¿cómo se llamaba la virgen? María, la Virgen María. Y a través de ella, hermanos, pudo haber sido Lupita, pudo haber sido Josefina, pudo haber sido etcétera, etcétera. A Dios le plació que fuera Miriam en el original, traducido María. Se cumple, hermanos. Y todas las profecías que hemos tocado hasta el momento se han cumplido al pie de la letra, sin ningún margen de error. Por eso la Biblia, hermanos, es un libro de carácter sobrenatural. No hay un libro que tenga las características de la Biblia. La señal de su nacimiento, quinta profecía, la señal de su nacimiento. ¿Cuál sería la señal de su nacimiento? ¿Alguien se acuerda? Habría una señal que indicaría el nacimiento de Jesús. Oye, ustedes me sorprenden cada vez más, hermanos. La profecía se encuentra en Números 24:17. Dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. La estrella sería la señal de su nacimiento. Y este cumplimiento y esta profecía trae su cumplimiento en Mateo 2:2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Los magos que venían a adorar, de hecho eran astrónomos que venían a ver. Algunos creen que esta estrella era un cometa que alumbró el momento de su nacimiento. Pero otros estudiosos de la Biblia creen, y yo me inclino a ellos, hermanos. ¿Se acuerdan en el desierto? Cuando Dios guiaba al pueblo
de noche. ¿Cuál era la señal o cuál era la guía que les daba Dios? Una columna de fuego en la noche. Hermanos, esa estrella, los estudiosos de la Biblia creen que era la misma presencia de Dios como señal del nacimiento del Rey del Universo, hermanos. Y así como en la noche una columna de fuego guiaba al pueblo de Israel en el desierto, pues esa misma columna, hermanos, de fuego, esa misma presencia de Dios fue la señal visible y palpable del nacimiento del Mesías prometido. ¿Se dan cuenta, hermanos? Era Dios el Padre anunciando el nacimiento de su Hijo Jesucristo, el unigénito. Él vino y dio la señal, hermanos. Mateo 2:7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y donde la estrella se detuvo, ahí estaba el niño acostado en un pesebre. ¿Se cumplió la profecía? Se cumplió la profecía. Todas las profecías que se han cumplido, que se han dicho en el Antiguo Testamento, tienen cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y estas profecías que estamos tocando solamente es en relación con su nacimiento. Hay más de 300 profecías en relación con vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo. Lucas, ¿estamos aprendiendo, hermanos? ¿O comenzamos de nuevo? ¿Sí están tomando notas? Bien, ¿les puedo hacer un examen? Lucas 2:1-3 dice, en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César, otro personaje histórico. Entonces Jesús, sí existió históricamente, esto es innegable, hermanos. No sé por qué algunos que están envanecidos en su razonamiento niegan su existencia. Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo, gobernador de Siria, Cireneo. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. ¿Cuántos meses la mujer tiene el bebé en su vientre? ¿Cuántos meses? 9 meses. Probablemente usted, hermanas, las que ya tuvieron hijos, usted probablemente puede trabajar o puede hacer sus quehaceres hasta cierto tiempo. ¿Hasta cuántos meses? Antes de dar al alumbramiento. Ya los últimos meses, ya usted a los 6 meses, ¿verdad? Ya en los últimos meses ya usted tiene que cuidarse mucho para que el niño nazca saludablemente. Bien, ¿dónde vivía José y María? En Belén. Y para ser empadronados tenían que ir hasta Nazaret. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Y entonces, ¿por qué le llaman Jesús de Nazaret si nació en Belén? Bueno, se registró. Nació en Belén, pero creció en Nazaret, porque en Nazaret vivía su padre José. Ahí tenía su carpintería y ahí vivían ellos. Entonces nace en Belén, pero crece en Nazaret. Por eso es llamado Jesús de Nazaret, porque creció en Nazaret. Bien, entonces de Belén a Nazaret eran 9 días de camino. Y en camello, no en automóvil como ahora, en camello, y mayormente por las noches. Y en el desierto. Tenían que pasar, hermanos, tenían que pasar 2 desiertos. El desierto de Judea, recuerden que Judea está en la parte sur de Israel, en la parte centro está la región de Samaria, y Galilea está en la parte norte de Israel, y Nazaret se encuentra en la región de Galilea. Entonces, de Judea a Galilea eran 9 días de camino. Tenían que cruzar 2 desiertos. En el día, una calor inmensa, insoportable. La gente mayormente caminaba en la tarde-noche, porque en el día era insoportable. Pero en la noche, hermanos, una mujer embarazada, probablemente de 6 meses, 7 meses, no lo sabemos,
por el desierto, en el frío, en la noche oscura, y los animales tratando de querer hacerle daños. ¿Se dan cuenta del peligro que corría José y María, una mujer embarazada en esas condiciones? Y el niño Jesús iba dentro del vientre de María. Finalmente llegan a Nazaret y es empadronado. Se llega, se cumple, se llega el día de su nacimiento. ¿Sabías cuándo sabía tu familia cuándo nacerías, Eduardo? ¿Cuándo nacería? No, ¿verdad? Se da más o menos la idea, pero el día exacto no, ¿verdad? Y nadie de nosotros decidió cuándo nacer, ¿verdad? Nacería el Salvador del mundo. Ahora, hermanos, ¿sí se escucha? Bien, ahora nacería el Salvador, el Rey del mundo. Veamos las probabilidades que había acerca de su nacimiento. Dios es más sabio que todos nosotros juntos, amén. Y Dios daría o escogería el mejor lugar donde nacería el Salvador del mundo. Dios, hermanos, pudo haber escogido a Roma para que Jesucristo. Roma en aquellos entonces, hermanos, era el imperio más poderoso de todos los, de hecho ha sido el imperio más poderoso de todos los tiempos. En aquella época Roma había conquistado todo el mundo antiguo, hermanos. Dios pudo haber escogido la ciudad de Roma donde nacería su unigénito hijo y ser reconocido entre los grandes césares romanos: Julio César, César Augusto, Nerón, Calígula y todos los emperadores. Pero Dios no escogió a Roma para que naciera su hijo. Dios pudo haber escogido a Atenas, Grecia, cuna de la filosofía griega. En Atenas es donde estaban o han existido los más grandes filósofos y pensadores de toda la historia. Dios no escogió a Atenas para que su hijo naciera en ese lugar y fuera reconocido entre los grandes filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Sófocles, Demóstenes, Epicuro o Zenón. Dios no escogió a Atenas. Dios pudo haber escogido Jerusalén, la ciudad más importante del mundo y la ciudad más segura del mundo, la ciudad de David, para que naciera su unigénito. Dios tampoco escogió Jerusalén. ¿Se dan cuenta el proceder de Dios, hermanos? La filosofía humana para nosotros es locura, hermanos. Pero detrás de esa locura se encuentra la inteligencia y la sabiduría de Dios. Escogió un pueblo insignificante, hermanos, donde nacería su Salvador. ¿Y saben quiénes fueron los testigos de su nacimiento? Animales y algunos pastorcillos que pastoreaban sus ovejas. Ellos fueron los únicos testigos del nacimiento de Jesús. Los reyes de la actualidad invitarían a los gobernantes, a los primeros ministros, a los presidentes de todos los países, y serían el mejor hotel de la ciudad, y vendría en una limusina Rolls Royce y las mejores sábanas de seda,
y todo lo mejor que pueda haber para el nacimiento de un rey. Pero Jesús nació en una aldea insignificante. De hecho, en aquellas épocas, Belén era tan pequeña que no se contaba en el censo, hermanos. Hasta el día de hoy sigue siendo una ciudad extremadamente pequeña e insignificante. Pero ahí, en ese pequeño ciudad, hermanos, o en esa pequeña aldea, Dios decidió en su sabiduría que nacería el Salvador del mundo. Dios pudo haber escogido a otro más poderoso, más inteligente, más sabio, con mayor capacidad que yo. Dios le plació escogerme a mí. ¿Se dan cuenta? Hermanos, Dios pudo haber escogido personas mucho más preparadas, mucho más importantes, con mayor inteligencia y con mayor liderazgo que cada uno de ustedes. Dios le plació escogerlo a ustedes, hermanos. Dios pudo haber escogido grandes líderes de esta fila. ¿Qué teníamos nosotros? ¿Qué le podíamos ofrecer a Dios? Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos llamó por su gracia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando una persona llama en el trabajo, llama a los mejorcitos, a los que tienen mayor capacidad, mayor liderazgo, mayor compromiso. Fórmame un grupo y los mejorcitos. Y Dios, de lo más vil y de lo más menospreciado, escogió Dios para avergonzar al sabio y al entendido. De lo que no era, escogió Dios para avergonzar lo que es. ¿Se dan cuenta que Dios se ha dignado en escogernos a nosotros? Que no valíamos mucho, pero así trabaja Dios, así le place Dios. Yo le digo, Señor, yo conozco a otros, personas muy cercanas a mí, con mayor potencial, con mayor liderazgo, mayor compromiso que yo. ¿Por qué no los escogiste a ellos? Ellos te pudieron ser más útiles en el evangelio que yo. ¿Por qué a mí? Hay personas afuera con un gran liderazgo, con un gran potencial, que si Dios los hubiera llamado probablemente hicieran mayor cosas que nosotros. Pero Dios sabe por qué nos escogió a nosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos? El proceder de Dios. Una pequeña aldea, un pesebre, animales, ha nacido y los pastores. Póngase de pie, por favor, hermano. Dice en aquella, cuando llegaron los magos, algunos creen que eran un grupo de judíos que residieron en Babilonia. ¿Se acuerdan cuando los deportaron a Babilonia? Que eran un grupo de judíos, hermanos, que se quedaron ahí en Babilonia y que cuando vieron la señal de la estrella, ellos vinieron para reconocer a Jesucristo. Otros creen que eran unos grandes mandatarios persas que se especializaban en el pensamiento, en el saber, y ellos estaban calculando la historia, cuándo nacería el Salvador, y en el momento de su nacimiento ellos estaban ahí para ver el nacimiento de un rey. No sabemos si eran judíos, si eran persas, o si eran magos, o si eran astrónomos, no sabíamos, pero hay algo que me llamó la atención de estas personas cuando llegaron a ver al niño Jesús en aquel lugar donde se encontraba. Número uno, hermanos, cuando llegaron, lo primero que hicieron estas personas es postrarse delante de aquel niño. Se postraron, hermanos, porque ellos sabían que había nacido el Salvador.
¿Qué es postrarse? Arrodillarse, hermanos. Postrarse es arrodillarse y reconocer quién tienes enfrente de ti, hermanos. Pregunta, ¿cuesta mucho trabajo postrarse? Es lo más sencillo del mundo. ¿Cuesta mucho arrodillarse delante de un rey? Y número 2, le adoraron, hermanos. Se postraron y le adoraron al único Rey de Reyes y Señor de Señores. En este momento, hermanos, mientras cantan un canto nuestros hermanos, ¿podría usted venir y postrarse delante de su Rey y Señor? ¿Podría usted venir al altar y arrodillarse delante de aquel que le salvó? Si para usted es imposible o le cuesta mucho trabajo, quédese ahí en su banca. Pero si para usted reconoce que Él es su Señor, que Él es su Rey, póstrese delante de su altar y reconózcale como Señor y Salvador, hermano. Si para usted Él es todo en su vida, hermano, si para usted Dios ha salvado su vida, ha salvado su matrimonio y su familia, venga aquí al altar, hermano, y póstrese delante de su presencia y adorémosles al Señor y al Rey mientras los hermanos cantan este precioso canto, hermanos. Porque aquellos hombres se postraron delante de su presencia, hermanos, y le adoraron, hermanos. Y ellos no eran salvados por Jesús. Jesús ha hecho todo en nuestras vidas, hermanos. ¿Qué valíamos antes de ser cristianos? ¿Cuál era nuestra condición delante de su presencia, hermanos? Pero el Señor se dignó en salvarnos. El Señor se dignó en salvar nuestras vidas.